Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. A ellos les planteamos como primer elemento de debate el 4 de diciembre, no ya solo por el hecho de que se haya nominado una calle con tal nombre al objeto de retirar también la denominación de la avenida Ramón de Carranza, asunto que ya debatimos en otra ocasión, sino también la importancia que tiene para el momento presente la proyección de aquellas manifestaciones de hace 40 años que luego tuvieron su continuidad en el referéndum, donde se daba la aprobación a la tramitación del proceso autonómico andaluz por la vía del 151. En las fuerzas políticas de la izquierda, sobre todo en el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, se ha reivindicado la vigencia de aquellas movilizaciones en el sentido de reclamar la igualdad de Andalucía con respecto a otras comunidades en momentos donde se ha aprobado el cupo vasco o donde se ha iniciado una comisión en el Parlamento para la reforma constitucional ante el desafío independentista de Cataluña. Tanto Susana Díaz como, al parecer, Teresa Rodríguez y Antonio Maillo decían que el pueblo andaluz en aquel momento se puso en marcha para reivindicar esa igualdad. Bueno, ¿qué os parece? ¿Alguien? ¿Enrique? ¿Alotto? Bueno, yo sobre este particular pienso lo siguiente: el 4 de diciembre tiene poco futuro, como calle. Como calle, poco futuro. Yo creo que eso, cuando llegue a Cádiz otro tipo de gobierno, se le va a llamar, como se ha llamado, como le llama la gente en Cádiz, que es el Paseo de Canaleja. Eso se va a llamar Paseo de Canaleja. Y el 4 de diciembre no es porque si le pusieran el nombre de García Caparrós, bueno, pues mira, es un nombre propio que tiene cierto significado en el proceso histórico que se desencadena en Andalucía con motivo de la muerte de Franco y la Constitución democrática, ¿no? Pero el 4 de diciembre es una forma de quitar Ramón de Carranza y poner un vacío, porque eso realmente es una fecha que se va a diluir en la memoria de la gente y no va a tener futuro. Yo creo que eso se va a llamar Paseo de Canaleja. Y si yo fuera algún... he visto esta mañana a Juan Manuel, el Pedro Dorado, y Bufete Canaleja, Bufete Canaleja, y podía ya llevar en el próximo programa electoral que la calle Avenida Ramón de Carranza se llamará, si ellos son gobierno, Paseo de Canaleja, que es su nombre, el nombre de Cádiz. Esto es una forma de lo que ya estamos acostumbrados, del circo quichí, ¿no? En mi opinión. Rafael. También quería que hablarais en general del significado del 4 de diciembre, no solo de la calle, es que de la calle hablamos el otro día, ¿no? El significado del 4 de diciembre es que era lógico. El 4 de diciembre representa la lógica popular frente a la sinrazón gubernamental o política. Es decir, en España no se puede decir a una región que es menos que otra, y no le puedes decir a un español que es menos que otro, de un modo, digamos, legal. Es decir, no, usted va a ser menos que un catalán, que un vasco, que un gallego o que el que sea. Usted va a ser menos. Ustedes, los andaluces, ahí abajo, tranquilos. Entonces, claro, ellos, aquel gobierno, interpretando muy mal a lo mejor un guión que se estaba establecido, que España sería España más Cataluña más el País Vasco más tal, con lo cual quitábamos de España a esas tres regiones al darle un estatus como de Estado bilateral, otro Estado dentro de una confederación ibérica, en el que ya pues podíamos meter a Portugal también, ¿no? Porque ya puesto a mover el guión, mueve lo que sea. Bien, entonces a los andaluces les dijeron, ustedes van a ser menos. Claro, cuando los andaluces se dieron cuenta que ser menos no era ser menos, era tener menos derechos, menos dinero, menos todo, entonces se pusieron de pie y se fueron a la calle. Porque claro, las movilizaciones que se pusieron en Andalucía con este motivo, que
Hombre, lo del 4 de diciembre fue un ejemplo palmario, pero el 28 de febrero fue ya definitivo. Entonces, eso es lo que para mí representa esa fecha, ¿no? El maltrato a los andaluces, a los ciudadanos de esta región llamada Andalucía, ¿no? Y por eso hubo lo que hubo y mucho más que podía haber habido, claro. Rafael. Bueno, yo me voy a centrar en una cosa aparentemente secundaria, que no es los acontecimientos históricos que sucedieron el 4 de diciembre, sino por qué ahora la celebración, o por qué ahora tanta celebración, o tantísima celebración, con incidencia además en Cádiz, vinculado al cambio de nombre de una calle importante, ¿no? Yo creo que es que últimamente los partidos minoritarios y a la izquierda, fundamentalmente Podemos, Izquierda Unida, vienen reivindicando la calle, minusvalorando las representaciones institucionales, por una parte. Y por otra, Podemos tiene una exigencia de hacer valer su andalucismo por lo mucho que contribuye a la independencia de Cataluña. Es decir, Podemos está contribuyendo de una forma directa y con mucho peso en el derecho a decidir, así llamado, y en el independentismo catalán. Y entonces tiene una exigencia de que esa actuación que la hace en el ámbito nacional y en el ámbito de Cataluña no repercuta electoralmente en Andalucía. Y entonces se inventa una historia de reivindicación andalucista desde la extrema izquierda. Y esa situación es la que le lleva, en Cádiz concretamente, a protagonizar esa historia. Podemos defiende la independencia de Cataluña, el alcalde de Cádiz no dice ni pío sobre el tema autonómico ni sobre el derecho a decidir, pero aprovecha la celebración que en Andalucía es más reivindicativa y, entre comillas, andalucista, que es el 4 de diciembre, dejando el 28 de febrero, que es la fiesta de todos, que es la fiesta institucional, que es la fiesta donde el Estatuto de Autonomía entra en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la razón por la que se reivindica, se celebra y se multicelebra el 4 de diciembre. Y el PSOE, que tiene mucha historia y mucho saber de cómo quitarle la bandera de Andalucía al que la coja, por ejemplo, al Partido Andalucista, al Partido Socialista de Andalucía, hasta hacerlo desaparecer, no ha tardado ni un minuto en ponerse a la cabeza de esa celebración que hasta ahora no se celebraba, ¿no? Es un poco como yo lo veo. O sea, que el PSOE vuelve a ser el problema y la solución. Pero claro, si tú lo ves así, y el PSOE es el PSOE vamos, yo te hago una ecuación. Andalucía es el ancla de España. Si Andalucía se fuera algún día de España, España se va del todo, porque Andalucía es el ancla. Bueno, y el PSOE es el ancla de Andalucía. Sí, sí, más o menos. Sí, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si vamos a jugar a este juego, entonces estamos poniendo en peligro muchas cosas. Claro. Entonces el PSOE, que era la solución, va a convertirse en problema. ¿Por qué? Porque el PSOE de Pedro Sánchez, cuidado, es que hay más de un PSOE. Bueno, hay más de un PSOE. Ayer fue, o antes de ayer, en el mitin este de Susana Díaz, dijo: yo voy a defender el 4 de diciembre y la igualdad, aunque duela en casa. Sí, sí, no, claro, está claro, no, si no, ¿de dónde iba yo a decir que soy susanista por esta temporada? ¿De dónde, no? Bueno, yo lo hago en función... Esto es como Breaking Bad, Rafael, esto tiene muchas temporadas. En función de la coyuntura interna del PSOE y de la defensa de los intereses de Andalucía, ¿no? Si no, ¿de dónde? Emilio. Yo coincido, y me gusta más este debate, teniendo claro que, bueno,
pues, es un día histórico para Andalucía, es un día reivindicativo que quizás incluso si lo vemos un poco en el ámbito nacional de la situación que tenemos, pues bueno, es bueno para las comparaciones. Como yo sigo pensando que a los catalanes hay que, como decía bien Arcadio Espada, es intentar que sigan ridiculizando o que sigan siendo ridículos durante mucho tiempo. Pues bueno, todo aquello que hagamos demostrando que tenemos nuestra propia idiosincrasia, pero que no hace falta llegar a ese tipo de cosas, me parece positivo. Bien, y ahora la segunda parte que decía Rafael, la cual yo la he vivido, porque por ejemplo yo estuve trabajando en las campañas con Antonio Moreno cuando estaba como diputado y me he recorrido con él en muchísimos sitios. Y tú te das cuenta que, salvo un reducto muy importante, el andaluz no es nacionalista, no lo es. Por eso, cada vez que alguien ha sacado una bandera, el que está en el poder, más que el PSOE, el PSOE ha dicho, bandera, aquí estoy. Evidentemente, como no existe esa operación política, el PSOE, no me negarás que la ha hecho muy bien. Muy bien. ¿no? Ahora, porque una cosa es quitarle diputados y otra cosa hacerlo desaparecer como opción política. Claro. Ellos se ayudaron muchísimo. En política, pero muchísimo. Siempre pasa. Pero mira, en política no se aprende. La huelga de hambre de Escuredo fue quizá el momento. En política no se aprende porque, como bien decías, si eso ahora tiene unos tintes electoralistas, dice, bueno, como no puedo tener capacidad de gestión, de hecho, se ha cogido la calle se ha cogido como plataforma de acción, porque no solamente tenemos la nomenclatura, sino que además, bueno, pues vamos a peatonalizar, vamos a poner carril bici, o sea, la calle es lo que ha quedado un poco de venta para el futuro. Ahora, si lo está viendo el propio Pablo Iglesias, es decir, cada vez que está yendo más radical en estos temas, más va bajando. Entonces yo no entiendo cómo, si no hay algún sociólogo o alguien que lleve la dinámica que lleva Podemos, hay cosas que ya están pasadas, que están contrastadas, que seguir por ahí es un camino contrario. O sea, si se quieren poner con una bandera, verán cuando lleguen las elecciones, bueno, que esa bandera tendrá unos radicales o unos específicos, pero será un reducto muy pequeño, porque nos estamos dando cuenta que cualquier conflicto, al final resulta que el que está en el poder, como el caso del PP, lo tiene mal, y quien realmente están cogiendo las posturas normales son los de centro. Ahí tiene la subida de Ciudadanos, que después llegaremos a ámbito nacional y ámbito regional. Por lo tanto, Emilio, ¿tú crees que el PSOE no sabe que sus dos grandes adversarios, los que se la tienen jurada a muertes, número uno, Izquierda Unida, número uno, y número dos, Podemos? Es decir, si Izquierda Unida y Podemos montan algo, lo montan contra el PSOE. Sí, bueno, estoy convencido. Este año de 2017, la verdad que es un año de muchas efemérides, y de muchas efemérides que los que ya tenemos muchos años vivimos con muchísima intensidad hace ahora 40 años. Porque entonces, hace 40 años, pues ahora se celebra el aniversario de lo que fue la matanza de Atocha en enero de aquel año, lo que fue ese mismo año la legalización del Partido Comunista el Sábado Santo, lo que fueron las elecciones de junio del 77 que se convirtieron, aunque no estaban pensadas así, pero se convirtieron, la gente lo convirtió en unas elecciones constituyentes para elaborar una constitución. Y en ese contexto tenemos que ver lo que significó en su momento el 4 de diciembre. Claro, cuando de los acontecimientos han pasado 40 años, se corre el riesgo de tergiversarlo, de interpretarlos con claves que se han ido analizando a lo largo de 40 años. Pero eso va a ser así siempre, Manolo. Pero quiero decir que en eso cuesta trabajo ahora decir qué fue y cómo se vivió aquel 4 de diciembre. Eso políticamente tú bien sabes que no sirve. Bueno, pues aquel 4 de diciembre significó efectivamente una explosión popular en la que la gente sin intermediario, sin que ni siquiera los partidos políticos de entonces oliesen ese sentimiento,
se tiró a la calle, pero no solo en Andalucía, en donde salieron 1,5 millones de personas, es que en la manifestación de Barcelona hubo 300.000 andaluces, es que la manifestación de Madrid superó los 100.000. Es que en Bilbao hubo una gran manifestación de andaluces. Era por lo mismo. De andaluces. Pero era por lo mismo, Manolo. ¿Y qué pedían? Entonces, todavía no estaba ni siquiera esa pugna con otras comunidades autónomas. No existía la Constitución. No se sabía que iba a haber 2 artículos en la Constitución, el 143 y el 151. ¿En qué año llega Tarradellas? Pero en el 77 llega Tarradellas. Pero es cierto que en Andalucía se pide, lo mismo que se hacía en grandes manifestaciones, la autonomía. Y la autonomía como instrumento para superar los muchos desequilibrios que había en Andalucía, las muchas deficiencias que había en Andalucía respecto a otras zonas del Estado. Y claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué durante mucho tiempo ha pasado desapercibido el 4 de diciembre y solo celebrado por grupos minoritarios, lo que se llamaba la extrema izquierda? Porque a partir del año 81, en el que se hace el 28 de febrero, la institucionalidad se apropia de una forma de hacer política que no convenía en demasía que tomase protagonismo, porque se piensa que es mejor meter esa fiesta pues al mismo nivel que otras instituciones, en este caso el País Vasco con la fiesta que suele celebrar en el mes de abril, o la diada que se celebraba en Barcelona, canalizaban esa fortaleza que en Andalucía había sido, bueno, pues de forma mucho más espontánea que en otros sitios. Y eso es lo que mantiene durante todo este tiempo el que el 4 de diciembre haya sido una fiesta a la que no se le haya dado la importancia, aunque es imposible pensar en un 28 de febrero si no hay ante un 4 de diciembre solicitando la autonomía y que el gobierno tuviese que conceder a Andalucía la preautonomía como un paso previo a lo que luego significó la autonomía plena. Y ahora seguimos hablando de más asuntos. Mira, Manolo, pero eso ha sido así. A tu intervención yo le haría una postilla con el componente cínico, en el sentido filosófico, de que no se vaya a creer la gente que la actualización en la celebración está motivada por haber entendido el significado histórico de los acontecimientos, sino por qué interés electoral y político para mi organización lleva potenciar la celebración y los aniversarios de este asunto. Y no hay otra cosa, sí, hay otra porque, cosa, es que si no puede llevarse a la engañosa e idílica mentalidad de que la importancia de los acontecimientos históricos por sí mismos llevan a su celebración años después. No es así, ¿no? Yo creo que hay otra cosa, y creo que lo acabo de ver en tus palabras, Rafael, lo acabo de ver en tus palabras. Hay otra cosa, y es que qué casualidad, cuando empezamos a sospechar con bastante fundamento que va a haber alteraciones legales en el estatuto o bien por la vía de la Constitución reformada o por la vía de otro ensayo de estatuto, que cuando eso ya no cabe la menor duda, es decir, hay gente que sabe que eso va a ocurrir, está ya preparando la autovacuna para llamar la atención y decir, señores, el 4 de diciembre hicimos esto porque ustedes querían hacer aquello. Acepto. Y por lo tanto, ahora nosotros vamos a recordar que hicimos aquello porque ustedes iban a hacer lo otro, porque vamos a hacer lo mismo si ustedes hacen lo otro. Porque lo que está claro es que vale. Ese tema, es mi opinión. Yo lo firmo. Es decir, dicho de otra manera, si no estuviese el conflicto catalán, sí,
estas celebraciones tendrían otro sentido, porque cada celebración tiene el sentido no de aquello que sucedió en el pasado, sino en lo que rodea a la celebración del hoy político. Por eso yo decía, es que los contextos en los que se producen los acontecimientos históricos, pues son los que le dan sentido. El 4 de diciembre tenía sentido en un contexto en el que se salía a la calle de forma masiva a reclamar autonomía y la amnistía. Y en ese marco la gente sale masivamente en Andalucía a reclamar lo que cree que es un instrumento para solucionar problemas endémicos desde hacía muchísimo tiempo. Y ahora, en el contexto actual, en el que te quieren decir, y hay ya cada vez más mensajes en el que se vuelve a querer plantearse que lo de las autonomías habría que volver a plantearlo desde el punto y hora en que hay 2, 3 comunidades históricas y otras no tanto, y que por tanto hay que ir acostumbrándose a eso, se empieza a movilizar una parte de la propia institución que quiere que la gente le sirva de ayuda para enfrentarse a una situación en la que por historia Andalucía tenía redactado, estaba ultimando también su Estatuto de Autonomía en el año 36 y Andalucía en el año 18 ya se dota de el himno y la bandera de Blas Infante, y anteriormente en lo que es el Congreso de Antequera a finales del siglo XIX, en 1883. Es decir, que había historia, había gente que entonces se movilizó masivamente, como se ha visto en esas manifestaciones a las que yo antes hacía referencia, y que por tanto no hay nada que nos impida a nosotros seguir luchando por tener un instrumento que en nada se diferencie, sobre todo en tema de tratamiento, de igualdad, etcétera, etcétera, del que otros, por estar en la situación en la que están, quieren imponer. Y eso es lo que hoy efectivamente ha hecho que haya habido por primera vez una campaña institucional alrededor del 4 de diciembre que nunca la había habido, que Canal Sur haya hecho programas y programas dedicados a una fecha que había ignorado durante muchísimos años, y que el propio Partido Socialista, que nunca asistía a los actos del 4 de diciembre, esta vez con la presidenta al frente haya querido reivindicar esa fecha. Una cosa muy breve, pero hoy 2017, contamos todo con mayor y mejor información de la que había aquel 4 de diciembre. Digo, información de los hechos históricos ocultos. Por ejemplo, hace poco se ha dicho en un programa de televisión muy visto, El Salvado, que Artur Mas le dijo a Zapatero: pon más dinero y yo pongo menos nacionalismo. Eso es un hecho que se ha producido recientemente. Más dinero, menos nacionalismo. Eso, bien, ha sido así, pero de un modo tan obsceno, escuchado por la gente. Eso es muy fuerte. Es Manolo. Y hay otra cosa que se ha sabido también, se ha recordado, que es algo que dijo Felipe González en el año 2004. En el año 2004. Y que ha sido profético. Dijo Felipe González que todo esto, si cualquier movimiento en el sentido en el que se ha producido, va a levantar el nacionalismo español, que no estaba muerto y que es muy poderoso y muy peligroso. Así que con estos elementos, los que jueguen, que jueguen. Y que con esto que estamos planteando, porque tiene algún elemento de paradoja y tal, yo creo que por si nos ven algunos políticos, hay que simplificar un poquito la cosa, ¿no? Entonces, hay que decir que ha llegado una nueva hora del empoderamiento de los andaluces, ¿no? Para que tengan el vocabulario habitual, ¿no? Y no meter nuevas dudas sobre los vocabularios, ¿no? Sí. Y por supuesto, sí,
Por supuesto que todo esto tiene el oportunismo de los contextos, pues evidentemente que eso es así, y si no, ya digo, no hubiese habido campañas como las que hubo. Y que del 4 de diciembre dio origen a lo que luego fue el 28 de febrero del 80 y luego el estatuto ya del año 81. Claro, y en toda esa historia, a partir de ahí, diríamos, una vez embridado lo que había sido el 4 de diciembre en la senda institucional, pues entonces se empezaron a ajustar algunas cuentas dentro del propio Partido Socialista y se le dijo a Escuredo que siendo lo que había sido y lo que había representado en el apoderamiento por parte del Partido Socialista de la bandera andalucista, pues que ya había cubierto una etapa, ya su etapa ya podía irse. Sí, sí. Pero es que luego otra persona que tampoco es que tuviese, pero también quería cierta autonomía, como fue el caso de Borbolla, pues tampoco duró ya mucho tiempo. Y luego ya viene la época de Chávez, que es la confirmación de que ese embridamiento que se había hecho de aquellas aventuras, de lo que significó el 4 de diciembre como movimiento espontáneo capaz de imponer una realidad en lo institucional y en lo político, por una vía que no convenía tener demasiado tiempo abierta, y se fue a lo que se fue luego. Tengo un segundo. Fíjate cómo está la cosa, Manolo, que si le hacen una quita a la deuda catalana, yo estoy seguro que Rajoy sale por la ventana. No, sale por la ventana. Se ha planteado la quita para todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, ¿quién es el quitador? No, para todo el mundo no, puesto que la deuda que tiene Cataluña con el Estado no la tiene Andalucía. Tenemos que terminar. Por ejemplo. Volvemos dentro de un momento con nuevos temas. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear como siguiente elemento de reflexión la relación puerto-ciudad, que es un asunto que ya hemos tocado alguna vez y que se ha puesto ahora mismo otra vez de actualidad porque se está debatiendo los excedentes de suelo portuario y porque la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz está organizando unas visitas institucionales a distintas ciudades que han ido resolviendo su relación con sus respectivos puertos de distinta manera. Fue una delegación de Cádiz a la ciudad de Málaga, en cuyo puerto se va a levantar una torre muy alta que va a alterar la fisonomía de la ciudad y se ha puesto algún equipamiento cultural. Y han estado hace poco en Barcelona, donde hace 25 años, con motivo de los Juegos Olímpicos, hubo una transformación muy importante de la ciudad y, entre otros, la relación, el vínculo del Mall de la Fusta, donde se han situado pues actividades de hostelería, de comercio, y se ha convertido en un foco de atracción del puerto de Barcelona, donde también han terminado sirviendo para el atraque de cruceros, y Barcelona se ha convertido en el principal puerto de cruceros de España y me parece que es el tercero o el cuarto de toda Europa para la llegada de este tipo de buques. Como saben ustedes, en Cádiz ya ha anunciado Concasa que se va a presentar al concurso para la nueva terminal, con lo cual va a quedar el suelo vacante de la antigua terminal Reina Sofía, y además habrá que resolver la verja y la relación del muelle ciudad con la propia ciudad y el paseo de Canalejas o avenida 4 de diciembre. Habrá que ver cómo se relaciona y qué grado de permeabilidad hay desde el cantil del muelle hasta el tránsito de peatones y de ciudadanos en Cádiz. Aquello que hace años Rafael Román llamó la Gran Plaza del Mar, aquel proyecto elaborado por Manuel González Fustegueras, que consistía en soterrar el tráfico rodado a su llegada a la Plaza de Sevilla, que emergería a la altura de Islas Filipinas o como se llame esa zona. Bueno,
Bueno, pues se cumple una cosa que yo siempre he pensado cuando he viajado, ¿no? Digo, ¿por qué no viajan la gente que luego toma decisiones? Es que les falta el conocimiento. Y mira, que viajen, que apunten, ¿no? ¿Eh? Que si viajan, lo que pasa es que yo he viajado a mis costas, ¿eh? Y entonces he visto, por ejemplo, con gran sorpresa lo que es el puerto de Liverpool, o el puerto de Londres, el mismo puerto de Londres, o los puertos de Barcelona y Málaga. Y entonces he visto cómo los puertos cada vez se incorporan más a las ciudades, y si se hace bien, armónicamente, realmente resulta beneficiado el puerto y la ciudad, porque ya Barcelona fue en España el caso número 1, pero luego Málaga está fantástico, esa cosa. El caso de Liverpool es impresionante porque toda la zona de docks, que le llaman, de los muelles, están incorporados con restaurantes, museo. El Museo de los Beatles, por ejemplo, está allí. Y bueno, y ahora aquí, que ha habido esa reticencia, hay una verja, una cosa incomprensible, y al parecer este hombre que ahora está dirigiendo el puerto, que es un hombre eficiente, por lo que me cuentan, ¿no? Pues bueno, pues está diseñando políticas que expliquen que estas cosas se pueden hacer, se deben hacer, porque es que ese es el futuro, que es lo que tenemos que tener en Cádiz, futuro. Rafael. Sí, efectivamente, lo que dice Enrique, que uno cuando viaja, pues aprende, ¿no? Leyendo y viajando son las dos fuentes de conocimiento que tradicionalmente se han tenido y se tienen, ¿no? Claro, yo creo también que la intención de estos viajes es que sean los responsables políticos los que vean, ¿no? Porque hay unos responsables técnicos que no solo lo han visto, este tipo de experiencias, ¿no?, sino que lo han estudiado desde un punto de vista técnico. Claro, pero si el político no tiene una percepción directa, a lo mejor está menos abierto a las consideraciones que se hacen desde el sector técnico, ¿no? Así que yo no lo critico en absoluto, estos viajes de aprendizaje, porque puede ser que a lo mejor en lo personal ellos no han viajado a estos sitios, ¿no? Y entonces, pues bueno, ante la percepción directa de cuáles pueden ser los frutos, pues pueden estar mucho más abiertos, no ya a las explicaciones históricas que se les dé en estas ciudades donde ya se han hecho esas transformaciones, sino a los propios equipos técnicos que están aquí trabajando sobre el asunto, ¿no? Así que bienvenidos sean, ¿no? Yo considero que es una parte más de las acciones a tener que realizar en función de hipotéticos proyectos buenos para la ciudad. Coincido contigo porque además yo tengo ocasión de trabajar con ellos, de que hay un equipo técnico muy importante en Autoridad Portuaria que desarrolla, creo que a veces como suyo, ¿no?, todas esas potencialidades que tiene, pero yo creo de verdad que aquí hace falta, no de ahora, de hace mucho tiempo, determinación, pero no se puede poner en un concepto como la zona azul o como el carril bici, que es algo de mejora, que bueno, que podemos estar en cierto debate, que es mejor o que peor. Es que no se han dado cuenta de la importancia que tiene esto, que estamos hablando de puertos como el de Barcelona o el de Málaga, que es que eso le ha dado el impulso para ser hoy números 1 en turismo. Cualquier operador, fijaros ahora, cualquier inversor, esta mañana me he hablado con inversores. Bueno, pues Málaga está, ahora mismo hay una demanda de compra-venta de hoteles, ya se está entrando, bueno, pero Málaga ha sido capaz de tomar una determinación, de decir, esto es importantísimo, porque tenemos el mar, tenemos la entrada de los cruceros, tenemos una ciudad que tiene que estar abierta porque es lo que busca al final no solamente el turista, sino el ciudadano. Bueno, y Cádiz es que eso era de urgencia. Entonces, si estamos todavía, vamos a ir a ver qué os parece, que me parece bien, a priori, pero a mí me da terror, como además yo se lo he dicho al propio presidente de Autoridad Portuaria, a mí me parece muy bien las mesas de diálogo. Y ahora nos sentamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero eso tiene que ir paralelo con un proyecto, como pasó en Bilbao, como ha pasado en otro, en el que eso tiene que tener unos plazos. Y el que venga, sea del color que sea, hay que decirle, señores, esto está aquí ya.
hay que seguirlo. Le puede poner una coma más o coma menos, pero hay que seguir. Y yo no soy, la verdad, nada optimista, porque estamos en un tiempo, quizás también porque uno también va siendo mayor y le hubiera gustado ver cosas antes, que ahora es muy difícil verlo. Es como cuando alguien te pregunta algunas veces, bueno, oye, lo del hospital de Cádiz, ¿qué ocurre, no? Y tú le dices, bueno, eso está parado. Bueno, pero eso se puede reactivar. Digo, pues si se reactivara con los tiempos de la administración, posiblemente dentro de 20 años esté el hospital. Entonces hay que estar en esos tiempos. Y yo creo que Cádiz no se puede permitir ni 20 ni 10. Es de una determinación, de urgencia, porque es una actuación que va a cambiar, va a transformar la ciudad. A partir de ahí, los planes que hay en el puerto, que los conozco, pues digo, porque en el ámbito profesional lo he visto, eso es espectacular. Emilio, pero eso es espectacular, perdona. Pero ahora, cuando se habla de que la ciudad de la justicia, no, perdón, la ciudad de la justicia no, lo que vamos a hablar posteriormente, ¿no?, que es el tema del subacuático, todavía se le siguen buscando después de años cómo poner en valor o usar edificios de hace muchísimo tiempo. Entonces, o aquí hay, con perdón, un puñetazo en la con un cuadro de técnicos que tiene que empezar a trabajar con todo absolutamente al unísono, y que puede haber paralelamente criterios, pero tiene que empezar a andar, o yo difícilmente, por lo menos, creo que yo no lo voy a ver. Pero recuerda que Fernando nos llevó de excursión la semana pasada a las aletas, sí, y esta nos trae de excursión al puerto. Y que estamos dando vueltas como el burro de una noria, y las cosas no... Pero a Barcelona os lo pagáis vosotros. Yo creo que hay una cosa que a mí me parece, por lo menos, bueno, importante, que está bien, y es que parece como si que por distintos sectores de la ciudad, en la propia provincia, yo creo que también a nivel de Andalucía, se ha tomado conciencia de la oportunidad que se abre con el excedente de terreno que se va a producir en una ciudad como Cádiz, tan necesitada de espacio, con el traslado a otro puerto, al nuevo puerto de contenedores, por lo que desde lo que se ha conocido siempre como el puerto de Cádiz. Entonces parece que se toma conciencia de la oportunidad que eso supone para una ciudad como esta. Y a mí me parece que no se ha empezado mal, se ha empezado con un documento que se ha elaborado tras una tormenta de ideas, en el que al parecer se recogen una serie de propuestas y a la vez, diríamos, se eliminan algunas otras. Eso ha continuado luego de la elaboración de ese documento con una serie de visitas que parece que ahora se cierra a Málaga, al puerto de Málaga, al puerto de Bilbao, al puerto de Barcelona, para estudiar qué es lo que significó eso hace ya 30 años en algunos casos que se empezaron estos proyectos, y qué pros y qué contras se pueden extraer de esa visita. Y también parece que se ha perdido, diríamos, lo que es la desconfianza hacia que un proyecto de ese calibre, como el del que estamos hablando aquí, solo es posible con una colaboración leal y eficaz de la iniciativa pública y de la iniciativa privada. Parece que eso se toma conciencia en un momento en el que a lo mejor por el color político del Ayuntamiento de Cádiz, pues eso podía tener más reticencia. Bueno, pues parece que eso no tiene, o al menos en principio no tiene esa reticencia. Claro, ¿qué ocurre? Que cada vez que hablamos del puerto de Bilbao, del de Málaga o del de Barcelona, estamos hablando de inversiones de muchos miles de millones. Y eso es posible hoy en el contexto de una situación de crisis como la que vivimos. Bueno, pues eso habrá que adaptarlo, pero habrá que tener claro qué es lo que se quiere, en qué etapas eso es posible. Y salvando las distancias, claro, cuando ahora se viene del puerto de Barcelona se viene muy deslumbrado, lo mismo que se vino del de Bilbao. Claro, estamos hablando de un puerto que tiene 17 millones de visitantes
de una ciudad como Barcelona, que hasta que llega el tema del procés, pues era una de las ciudades más visitadas de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esos elementos que yo he dejado caer sobre la mesa me parecen positivos. Lo que hace falta ahora seguir, diríamos, como ahora se dice, esa hoja de ruta, que se dice ahora cursimente, sí, a ver si se es capaz de sacar algo. Con relación, yo creo que nuestro modelo andaluz y más inmediato tiene que ser Málaga, y además un modelo de éxito. Lo que sucede es que Málaga tuvo una coyuntura muy favorable por ser la alcaldía del Partido Popular, con vinculación con el gobierno y el Ministerio de Obras Públicas, y ser un alcalde en muy buena relación con la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía viendo Málaga en el centro de la reivindicación de eso que se llama la Andalucía oriental. Efectivamente. Que sobre tiene, todo eso, que sobre tiene, todo que, eso, que esa Andalucía oriental, que tiene mucho peso en lo poblacional, lo económico y lo político, y que Sevilla se siente un poco, no voy a decir culpable, pero está abierto a ese tipo de reivindicación y tal, ¿no? Entonces, esa coyuntura le ha sido muy favorable a la ciudad de Málaga, ¿no? Sí, sí, no. Y que en Cádiz no se da, ¿no? Claro, una postilla lo que dice Rafael, que efectivamente esas dos circunstancias se han dado, una buena colaboración, la Expo y el sentido un poco de culpabilidad, entre comillas, de lo que había significado y lo que Málaga no tenía, porque aquí siempre se habló de esa división que había en Andalucía. Y también hay que acordarse que Málaga ha tenido buenos alcaldes. Por ejemplo, Pedro Aparicio fue de esa nómina de alcalde con visión, con peso, que en otras épocas pues, y en otros sitios no se ha dado igual. Celia Villalobos? ¿Qué me dices de Celia Villalobos? Bueno, yo no nos olvidemos nunca de Celia Villalobos. Yo coincido con Rafael que la coyuntura... Ahí te he pillado, ¿eh? Ahí te he pillado. Que puede haber esa me la he saltado. No. No me había olvidado. Coincido con Rafael, es que la coyuntura de Málaga, en ese momento que decía, bueno, un alcalde que con grandes contactos en Madrid, gobernando el Partido Popular, con buenas relaciones, pero también hace mucho la persona. Porque te puedo decir, y tú lo sabemos, no hay que nombrarlo, la cantidad de municipios importantes que han tenido alcaldes del PP y no han sacado absolutamente nada. Por lo tanto, allí además hay una actitud, además es un alcalde en esto determinante en las cosas, es decir, no le vale tener las relaciones, es decir, yo creo que como viene de muchos años de política, de la UCD, sabe, yo siempre digo que el político nada más que actúa por miedo. Al político hay que meterle miedo, entonces cuando actúa. Si no le metes miedo, entonces conoce perfectamente, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito. Pero, a lo que tú decías, el tema es que se tiene muy claro, y en Cádiz más, y si no hablas con José Luis Blanco, aquí esos cientos de millones que tienen que hacer la inversión tienen que venir de la iniciativa privada, no va a venir de otra. Lo que tenemos que crear en Cádiz es un clima para que cuando venga el inversor diga, aquí tiene usted las facilidades. Pero sinceramente no se está trabajando en eso. No se está trabajando en eso porque, primero, hay que ver el clima. Y segundo, yo recuerdo con el proyecto anterior, que parte continúa, que estaba el gobierno de Teófilo Martínez. Teófilo Martínez tenía una serie de ideas en la infraestructura que se le dijo por parte de inversores. Que aquí pintamos, por supuesto, estos son inversores que vienen y que después habrá un concurso público, todo lo que tú quieras, pero la gente tiene que desarrollar cosas, porque tú tendrás que adaptarte, que si la inversión va a ser privada, es privada, quieres con una rentabilidad, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, pues yo en el papel, montemos usted. Al principio, por ejemplo, se decía, no sé si fue un bulo o salió también algo en la prensa, no, el alcalde nada más que llega, lo que quiere es un gran parque allí. Y decía, pero bueno, un gran parque, y bueno, más parque para que allí no se genere economía y encima tengamos que pagar la seguridad y el mantenimiento del parque. Entonces, hay que hacer todo esto, pero yo no sé hasta qué punto aquí el lobby
que tiene que ser una ciudad con la búsqueda de los inversores, eso no se está haciendo. No solamente no se está haciendo, sino que, y os lo digo de verdad, de día a día, porque sufro. Sevilla sí, Málaga sí, Cádiz no. En Sevilla sí, en Málaga sí, en Granada sí, Cádiz no. Pues escúchalo. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Lo que te cuento que esto soy testigo. Yo estuve, como sabéis, trabajando en la Expo 92, ¿no? En el staff de Olivencia. Y en esa calidad me tuve que tragar muchas reuniones con muchos colectivos, etcétera. Y entre ellos, los malagueños, eran temibles. Temibles. Claro. Venían con un discurso unitario del agravio y de la afrenta y negociaban tan bien, pero todos, no solamente la Málaga oficial, los empresarios del transporte, los empresarios de esto, y eran temibles, sentados en la negociación, temibles. Claro, en Sevilla, a Sevilla estaba llegando todo y a nadie más. Y ellos se traían el discurso de lo que tú dices, lo que has dicho es verdad, y yo te doy fe porque yo estaba allí y lo vi. Bueno, quería también conocer vuestra opinión acerca de que parece que se abre camino la idea de trasladar el Centro de Arqueología Subacuática, actualmente en el balneario de La Palma, a lo que se llamó Ciudad del Mar, en la punta de San Felipe. Un edificio ahora mismo sin uso, en su día proyectado por Rafa Otero, que era casi transparente y de fácil transformación para estos usos, ubicado junto a un puerto donde pudiera estar el centro de donde estuvieran atracar las embarcaciones que tuviera este centro, ¿no? Rafael, ¿qué? No, a mí me parece muy bien. Yo recordáis en una intervención hablando de este asunto, hablando del balneario de La Palma, ¿no? Dije que me parecería el sitio más idóneo llevárselo a la zona portuaria, es decir, que ahí muy bien. La reutilización de un edificio que lleva abandonado décadas, estupendamente. Quizás ese centro tendría que complementarse, digo quizás, con otra actividad que hubo en la zona portuaria, patrocinado por la Diputación, que fue la llamada Aula del Mar. Es decir, que porque actualmente el Centro de Arqueología Subacuática, con el personal que tiene y los objetivos profesionales, será un centro cerrado en sí mismo, un centro administrativo. Solo de forma ocasional y una vez al año o 2 veces al año hacen un día de puertas abiertas para que se vea lo que se trabaja allí. Y sin embargo, el Aula del Mar, teniendo además la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz y tal, podía propiciar y cubrir aquello que fue un éxito en su día, que es el componente educativo relacionado con el mar. En la Diputación tuvo 2 aulas de esta naturaleza y las 2 fueron 2 éxitos tremendos, esta del mar y el aula del Picacho, relacionado con la educación medioambiental y tal. De ahí ha salido muchísimas vocaciones relacionadas con este tema. Así que en la medida que se pudiera, porque yo creo que ese centro da para esa doble actividad con facilidad, ¿no? Yo creo que esto es el plan B, es el plan B. Y ya no, tengo la impresión de que estamos mareando a la perdiz, porque el plan A, el que me gusta a mí, era el Castillo de San Sebastián. Una parte del Castillo de San... Porque lo que no se puede es mantener como una fatalidad el Castillo de San Sebastián en la situación en que se encuentra. Dejarlo ahí, que se caiga todo a pedazos y renunciar a una parcela de futuro tan enorme como tiene eso. Y este sería el primer equipamiento que se podía llevar al Castillo de San Sebastián, para el cual se haría una inversión necesaria para llevar allí esto, entre otras cosas que se pueden llevar. Por lo tanto, el plan B es este. Bueno, ahora digo lo del Castillo de San Sebastián, ahora digo lo de esto, y mañana se queda en la caleta y no pasa nada. Y lo que pasa es que, de una manera urgente, el gobierno de la ciudad de Cádiz debe reivindicar con hechos lo del Castillo de San Sebastián, que es un foco de futuro
turísticos y de todo tipo en la ciudad, y de una belleza extraordinaria que sería un atractivo para que la gente venga a Cádiz. Eso es una idea, pero esto no es un problema del equipo de gobierno, no es un problema del equipo de gobierno de Cádiz, no. ¿Ah, no? Porque no, y es más, yo creo que tenemos que empezar ya a decir que esto es un problema de los gaditanos, porque hay muchísimas cosas que vienen de atrás, que no se han hecho, y ahora se le culpa al que está, y no es así. Pero yo no he hecho la culpa. No, te estoy hablando yo, no te estoy hablando a ti, estoy hablando en general. Vale. A mí me parece muy bien porque la exposición magnífica que hizo Rafael en su momento de cómo se llega a la posibilidad por una relación con un consejero a que aquello no se caiga y siga en mantenimiento con la actividad que tiene ahora, magnífico, magnífico. Hemos logrado que eso no desaparezca y que sea incluso, pues bueno, un baluarte hasta en el ámbito fotográfico general, nacional, identificativo con Cádiz. Bien, por lo tanto, que ya se vaya de ahí, perfecto, porque ahora se le pueden dar unos usos más competitivos que lo que era esto. Me parece también muy bien que vaya a ese edificio, porque ese edificio se le ha dado 14 vueltas, nadie al final ha ido a meterle la mano, y hace falta para el futuro de la atracción del puerto. El propio puerto está luchando con traer inversores para Puerto América. Bueno, pues si ahí ya aquello que está arrumbado con contenedores de basura, que es lo que se veía al final, se pone que posiblemente se le pueda dar, aprovechar para parte de un uso compatible con otro uso que tenga aprovechar un poco, digo yo, la limpieza de la zona, y que ya tienes un estandarte de un edificio que creo que era un edificio que como idea, como diseño estaba muy bien, por lo tanto, magnífico y estupendo. Porque, Enrique, al final lo que estás todos hablando son acciones que hay que acometer, donde hay que meter muchísimo dinero y no lo hay. Y esos son los que yo creo que hay que poner también nuevamente, al igual que otros, en la iniciativa privada. Punto. Yo creo que, vamos a ver, el castillo de San Sebastián, el ayuntamiento anterior, el ayuntamiento capitaneado por Teófilo Martínez, luchó mucho por hacerse con la propiedad, digamos, del castillo de San Sebastián. Bueno, yo creo que sin tener claro más que eso, el querer tenerlo, pero sin un proyecto claro de qué era lo que iba a hacer ahí. Yo eso, y eso sabiendo además el costo que eso iba a significar en cuanto al mantenimiento de la propia ciudad, pero bueno, se hizo con eso, y la administración central se quitó, por decirlo de alguna manera, pues un muerto de encima. Llega ahora el nuevo ayuntamiento, y el nuevo ayuntamiento desde el principio ha tenido interés porque el balneario de La Palma, darle un uso de ocio, hostelero, etcétera. Pero claro, se encuentra con que eso está ocupado por el Centro de Actividad Subacuática, y le plantea a la Junta de Andalucía: ¿no querrían ustedes irse al castillo de San Sebastián, que está cerca? Y la Junta de Andalucía pues dice: no tenemos ningún interés, porque eso supondría un costo y supondría un mantenimiento que no es así. Ahora bien, si ustedes están dispuestos a darnos un sitio alternativo, pues nosotros encantados. Y resulta que el ayuntamiento parece que junto con la autoridad portuaria han encontrado ese sitio. Han encontrado ese sitio. Estamos fuera de tiempo. Claro, han encontrado ese sitio. Y es por ahí por donde yo creo que de avanzar va a avanzar esto. Por otro camino, eso se queda tal como está, y el castillo de San Sebastián, pues ya veremos si duramos. ¿Dedicatorias? Bueno, a Pepe Ruiz Navarro, que tuve ocasión de estar en la cátedra de emprendedores con gente, chavales de la universidad, impresionante, con las ideas de negocio y de emprendimiento en general, ¿no? También a José María Gómez, que organizó el primer encuentro de protocolo, que también fue un éxito, y en especial aquí ahora también a la familia de Manuel Durio Siloni, que ha fallecido en estos días, tuve muchísima relación con ellos, y tanto cuando en el ámbito político como en lo personal, y desde aquí mis máximas condolencias. Bueno, pues con estas dedicatorias damos por concluido
el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Rafael Garófano y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.